Feliz sábado, hermanos. Sean todos muy bienvenidos al programa de la Escuela Sabática. Que Dios los bendiga. Ahora escucharemos El Misionero. El misionero de hoy se titula Un amigo para los que no tienen amigos. Lauri Iranen se encontraba en silencio ante la tumba de su amigo en Mikkeli, Finlandia. Su amigo, teniendo la misma edad, murió hace 3 años atrás por un coágulo de sangre que se le fue del corazón al cerebro. Lauri, pensando, se dijo en su mente: el que debería de estar en la tumba es yo. De repente escuchó una voz que le dijo: tú bien sabes el estilo de vida que estás viviendo. ¿De verdad quieres eso? Lauri, teniendo 45 años, no pudo responder la pregunta, pero todos los días le venía algo a la mente que le decía: si mueres sabrás lo que te sucederá. Lauri de repente se recordó de otra cosa más, y fue sobre cuando le hablaban de niños sobre la segunda venida de Jesús. A Lauri le atemorizaba saber que los malvados serían arrojados a un fuego que ardía eternamente. Lauri no tenía amigos cristianos ni amigos que le interesaran sus temores. El miedo de Lauri se agudizó al acudir al médico por una infección de oído, y después le diagnosticaron con cáncer en la próstata. La perspectiva de la muerte no se había visto tan real hasta ahora para Lauri. Entonces, tiempo después, Lauri se armó de valor para ir a un pastor de una denominación cristiana. El pastor oró para que todos sus pecados fueran perdonados. Lauri de repente sintió algo. Él sintió que dio todos sus pecados al pie de la cruz. Así que Lauri comenzó a leer la Biblia con más seriedad, y para su sorpresa encontró que en el Evangelio de Lucas decía que el sábado era el día de reposo. Y después leyó el Nuevo Testamento 3 veces buscando a ver si en realidad el sábado era el día de reposo, y no encontró nada sobre el domingo sino el día de reposo. Así que días después vio en un periódico un anuncio de una invitación sobre una reunión de evangelización de una iglesia adventista cerca de él. Lauri en menos de un año se unió a la iglesia adventista de la ciudad donde vivía. Pero Lauri, la esposa de Lauri, no le interesaban las cosas de Dios, así que solicitó un divorcio y se divorciaron. Pero años después, Lauri se casó con una mujer de la misma iglesia de él que se llamaba Päivi. Tiempo después se mudaron a una ciudad llamada Lahti, la cual era la tierra natal de Lauri. Así que Lauri, después de que se mudaron, comenzó a pensar: ¿cómo voy a alcanzar a esta gente con la palabra de Dios? Porque ahí en Finlandia era muy materialístico y no le importaban las cosas de Dios. Pero se le ocurrió algo a la mente y fue a abrir un comedor popular en la iglesia adventista de Lahti. Así que pasó, y después entre los que iban a la iglesia iban por lo menos 2 veces a la semana a comer. También habían trabajadores de construcción y ancianos que iban también. Muchos eran de Finlandia y unos cuantos también eran rusos. Algunos tenían problemas financieros, otros vivían solos y andaban en búsqueda de amistad, al igual que Lauri cuando él anhelaba que un amigo cristiano le hablara. En Finlandia es muy duro hablar sobre las cosas personales, especialmente sobre la fe, nos cuenta Lauri. Así que cuando primero abrieron la tienda, el comedor, no asistía casi nadie, pero ahora 5 años después, ahora asisten por lo menos 40 personas cada lunes y miércoles, y el comedor ha servido para alcanzar muchas almas, y por lo menos una persona se ha bautizado. Hasta los adventistas inactivos se han unido y han ido al comedor también, y hasta se han ofrecido a volver a la iglesia. Lauri ahora tiene 60 años y es libre del cáncer.
y es libre del cáncer y él no le tiene miedo a la muerte. Y estas son las palabras que él nos dice. Mi vida está en las manos de Jesús y espero ansiosamente su segunda venida. No le tengo miedo a la muerte. ¡Feliz Día de las Madres! Inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Padre Celestial, que tu morada esté en los altos cielos. Alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Padre querido, en esta hermosa mañana de sábado te damos infinitas gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias porque hasta aquí usted ha estado con nosotros y nos ha ayudado. Gracias por la escuela sabática, gracias por cada uno de los hermanos que nos escuchan en cada uno de los hogares. Bendícelos, Señor, donde quiera que ellos se encuentren. Así también bendice a cada uno de los enfermos y bendice también a cada una de las personas que no conocen del amor de ti. Quédate con nosotros y guárdanos de todo mal y de todo peligro. Y gracias por este bendito sábado. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Ahora escucharemos el repaso de la lección por nuestro pastor Julio César Labrador. Buenos días, mis queridos hermanos de Elizabeth, de Rahway y del Puerto. Les saludo con cariño. Bienvenidos nuevamente a su escuela sabática. Recuerden que somos un solo pueblo, con un solo corazón y con una sola esperanza, la de el retorno pronto de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que este repaso de la lección sea de sumo agrado, de gran importancia para cada uno de ustedes. Nuevamente, bienvenidos. El estudio de esta semana está generado en las razones por las que requerimos de la interpretación bíblica para llegar a las conclusiones correctas sobre el mensaje que Dios tiene para nosotros. La respuesta a por qué se necesita la interpretación en el estudio de la Biblia es un paquete de argumentos sorprendentes que envuelven nuestra naturaleza humana, nuestra mente, nuestro entorno y el hecho de que la misma Biblia fue originalmente escrita en un idioma que no manejamos. ¿Estás listo para analizar los motivos por los cuales cada uno de nosotros tiene que convertirse en un intérprete de la Biblia? Pues entonces, comencemos. El sábado será un buen día para compartir con nuestros hermanos y familiares sobre las implicaciones de que no podamos leer la Biblia en sus idiomas originales. Mientras tenemos una escuela sabática virtual o remota, o mientras compartimos a la mesa el almuerzo, podríamos conversar sobre la necesidad de hacer interpretación a los textos bíblicos. Si hablaras con fluidez el griego y el hebreo bíblicos, ¿todavía necesitarías interpretar lo que la Biblia dice? Pues en este repaso trataremos de llegar a esa respuesta. Partiendo de la base de que la interpretación es el acercamiento a la Escritura con la conciencia de que se necesita aclarar y explicar su significado correcto, te propongo agrupar las razones por las que esta es necesaria en tres categorías: externas, internas e intrínsecas. Comencemos con las razones externas. Con esto quiero decir que son asuntos que no nos atañen a nosotros de manera personal, sino que envuelven más bien lo que tiene que ver con nuestro entorno. Bajo este parámetro hay dos razones por las cuales todo lector de la Biblia necesita usar la interpretación cuando se aproxima a la Escritura. La primera de ellas es unidad y misión. Esto para mí es un asunto fundamental. Como iglesia es un imperativo que tengamos unidad de doctrina y enseñanza, porque sin ello no tenemos cohesión como pueblo, es decir, no tendríamos una iglesia unida.
Uno de los mayores éxitos del enemigo en la historia del gran conflicto es causar divisiones y diferencias. Así lo hizo en el cielo y ese mismo modelo lo siguió en la tierra. ¿Quieres un ejemplo? Lee por favor conmigo Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La primera vez que la falta de unidad le dio éxito al maligno fue cuando logró separar a la tercera parte de los ángeles de la comunión con el resto. Luego hizo lo mismo aquí en la tierra con nuestros primeros padres, apartándolos de Dios y luego poniéndolos uno en contra del otro. Ahora hace que los cristianos tengan interpretaciones radicalmente opuestas de la Biblia, dividiéndolos en denominaciones, sectas y grupos. Lo más aterrador de este panorama es que puede hacer lo mismo al interior de la iglesia. Cuando una persona o grupo convence a una parte del pueblo de Dios de una interpretación de la Biblia distorsionada teológicamente, entonces aparecen las divisiones y se rompe la unidad que teníamos cuando comprendíamos correctamente un texto bíblico. Como consecuencia, el remanente se vuelve ineficaz en el cumplimiento de su misión, ya que un mensaje distorsionado producirá una misión deficiente. Así que, ¿por qué es necesaria la interpretación? Porque no entender bien la Biblia nos hará predicar un mensaje incorrecto. La segunda razón por la cual se hace supremamente necesaria la interpretación cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras es la influencia que tiene la cultura sobre nosotros. El hecho de que nosotros no vivimos en el vacío, sino que hacemos parte de un entorno, es decir, todo lo que ha constituido nuestra crianza, educación, experiencias, lo que leemos, vemos y escuchamos en los medios, nuestra interacción con los demás, nuestras raíces nacionales y muchas otras cosas más, van a jugar un papel preponderante en la manera en que nosotros vemos el mundo y entendemos la Biblia. Por ejemplo, en cierta ocasión, mientras estudiaba la palabra del Señor con una dama y hablábamos sobre el Padre Nuestro, yo quise comunicarle la bella imagen que nuestro Padre Celestial tiene en esta bella oración. Ella me confesó entonces que había tenido un padre abusivo. Entonces comprendí que por su experiencia previa a esa mujer se le dificultaría entender con claridad lo que esa imagen muestra de la ternura del Señor y más bien lo haría ver como un ser dispuesto a castigar al que no le obedece. Entonces, ¿por qué se necesita la interpretación? Porque nuestro propio contexto puede tergiversar la comprensión que tengamos de la Escritura. Y llegamos a nuestro segundo punto, las razones internas. Aquí abordamos lo que en nuestra esencia misma como seres humanos llega a constituir un impedimento a la correcta comprensión del mensaje bíblico. Dentro de las razones internas para la interpretación de la Biblia, tenemos en primer lugar nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que somos como seres humanos caídos influye en la manera en que tomamos la Escritura. Dediquemos unos instantes a leer Efesios capítulo 4, versículos 17 al 20. Esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Este texto nos indica que la dureza del corazón humano genera ignorancia voluntaria, resistencia espiritual y hasta insensibilidad a las cosas de Dios.
De esta manera, aunque leamos la Biblia, nuestra naturaleza inclinada al pecado va a buscar torcer la palabra de Dios, así como lo hizo el pueblo, según lo relata Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por consiguiente, ¿por qué es importante la interpretación? Pues porque nuestra inclinación pecaminosa buscará llevarnos a alinear la Biblia con nuestros propios deseos. Vayamos ahora a la segunda razón interna por la que se hace necesaria la interpretación: nuestras presuposiciones. Resulta que la objetividad absoluta no existe. Cada uno de nosotros tiene preconceptos, prejuicios e ideas preconcebidas con respecto a todo, incluso la Biblia. Por lo tanto, se hace absolutamente necesario, a la hora de buscar una explicación de un texto bíblico de manera correcta, poner todas estas cosas de lado. La palabra de Dios ejemplifica esto con el hecho de que los discípulos presuponían que el Mesías los libraría de los romanos, ya que sería algo así como un héroe militar invencible. Eso hizo que, aunque el Señor les enseñara con suma claridad los sufrimientos que a Él le esperaban, ellos no comprendieron correctamente el mensaje, ya que lo que les decía no encajaba con sus ideas acariciadas. Marcos 9, 31 al 32 nos dice lo siguiente: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Note lo que dice la última frase: no entendían la palabra y tenían miedo de preguntarle. Hasta ese nivel nos llevan las presuposiciones. Son una especie de filtro que desecha todo lo que no encaja con ellas. Y aunque no lo creamos, actúan sin que nos demos cuenta. Entonces, ¿por qué es necesaria la interpretación? Porque sin ella, en lugar de aclarar un texto, nuestras ideas preconcebidas ocultarán su significado. Pasemos ahora al tercer punto: razones extrínsecas. Resulta que la misma Biblia tiene características propias que requieren de nuestra parte el uso del proceso interpretativo. La principal de ellas es que no fue escrita en ningún idioma que nosotros manejamos en la actualidad. Como es bien sabido, la Biblia fue escrita en hebreo, griego y unas pequeñas porciones en arameo. Comparativamente hablando, son muy pocos los que comprenden estas lenguas en la actualidad, y lo que disponemos de la Biblia es de traducciones que se han hecho de esos idiomas. Existen tres clases de traducciones: las de equivalencia palabra por palabra, las dinámicas y las paráfrasis. Las del primer tipo son sencillamente extraordinarias, dada su sujeción a los idiomas originales. Sin embargo, son muy agotadoras para el lector moderno, ya que requieren de mucha concentración. Un ejemplo de ellas son los interlineales. Lamentablemente, casi siempre quienes los usan son los especialistas en teología. Las traducciones dinámicas, por su parte, son las que se enfocan en la correspondencia de ideas más que en la traducción palabra por palabra. Han sido las más usadas tradicionalmente por el público en general, y algunas gozan de gran reputación, como la Reina Valera del 60, la Nueva Versión Internacional o la King James Version para los angloparlantes. Las que caben en la categoría de paráfrasis en realidad no merecen ser llamadas traducciones, sino interpretaciones. Son muy útiles devocionalmente hablando porque inspiran al lector. Sin embargo, lo dejan a merced del pensamiento de los editores y no del significado original del texto. Algunas muy conocidas son la versión Dios habla hoy y la traducción en el lenguaje actual. Quiero agregar que por muy bueno que sea el trabajo del traductor, es necesario recalcar que cuando se pasa de un idioma a otro, no hay palabras exactamente equivalentes, lo que significa que obligatoriamente todas
toda traducción lleva el componente interpretativo. Un ejemplo de esto lo constituye Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando el ladrón en la cruz le pide al Señor que cuando Él venga en su reino se acuerde de él. Vamos a leer lo que el Señor le respondió. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El texto original no tiene la conjunción que y dice literalmente: y dijo a él, amén, a ti digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Entonces, ¿por qué se necesita la interpretación al leer las traducciones? Porque al no entender los idiomas originales de la Biblia, es necesario estar atentos a todo posible extravío por parte del traductor, que es un ser humano falible. Ahora pasemos a los ejercicios de aplicación. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillamente resuelve los siguientes escenarios hipotéticos de acuerdo con lo estudiado. En primer lugar, si nuestras creencias como remanente se ven tergiversadas, aunque prediquemos a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿qué le ocurrirá al mensaje de los tres ángeles en su esencia? Número 2. Si los discípulos fueron víctima de sus ideas preconcebidas, estando Jesús mismo explicándoles las cosas, ¿cómo debiéramos tratar con los preconceptos en la actualidad? Y finalmente, encuentra al menos 3 ventajas de contar con un interlineal de la Biblia. ¿Listo para la tarea? Descarga en tu celular una aplicación que tenga varias versiones de la Biblia y tómate el trabajo de comparar algunas citas en varias de esas versiones. Aunque pudiéramos leer la Biblia en sus idiomas originales, aún así necesitaríamos de instrumentos que nos ayuden a comprenderla correctamente, porque son muchos los factores que actúan como impedimentos interpretativos. Ahora, mis queridos hermanos, quiero dejarles algunos anuncios muy importantes. La mayoría de ustedes ya los conocen, pero es fundamental que los mantengamos frescos en la mente. El primero tiene que ver con nuestro culto de oración. El martes para Elizabeth, el miércoles para Rahway y El Puerto. A través de este mismo sistema, nuestro canal de YouTube, esperamos congregarnos todos en esa hora y en aquellos días. En segunda instancia, quiero recordarles acerca de nuestro culto para los jóvenes, Ignite, un programa especialmente preparados para ellos. También nuestra escuela sabática los sábados a las 10:30 mientras estemos en esta cuarentena. Después de esto vendrán el culto divino y esos momentos especiales que nos inspiran para tener una devoción con el Señor. Por último, quiero recordarles algo fundamental. Compartan los contenidos de nuestro canal y también quienes no lo han hecho, suscríbanse para beneficio de este bello instrumento. Ahora preparémonos para recibir la santa palabra de nuestro Dios. Feliz sábado, queridos hermanos y amigos. Queremos desarrollar para ustedes una linda historia que tuvo inicio ahora en el mes de mayo para la clase de infantes. Me ha encantado porque tiene mucho significado para la circunstancia que estamos viviendo en estos momentos, esta situación de encierro y de cuarentena. Tiene un mensaje especial tanto para nuestros niños como para nosotros como adultos, en cualquier momento, en cualquier lugar.
Samuelito, ¿quisieras orar para empezar el desarrollo de la historia? Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos has protegido de todo el mal. Y ahora que vamos a empezar esta lección, por favor ayúdanos para entenderla y que sea de mucho significado para otros niños y niñas. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Comienza la historia preguntando acerca de si ustedes tienen un lugar especial en la casa o tal vez al aire libre. Jonathan, ¿tienes un lugar especial en el cual te gusta ir y estar tranquilito? Un lugar que te sirve para pensar, para meditar. ¿Cuál es ese lugar especial para ti? La cama. ¿Te gusta pensar en la cama? Tal vez debajo de tus mantas, de tu mantita. Muy bien. Samuelito, ¿tienes algún lugar especial en el que te gusta ir para sentarte, estar sereno y reflexionar un poquito? ¿Cuál es ese lugar? El cuarto de huéspedes, porque ahí casi nadie entra, aquí solo los huéspedes. Oh, en el lugar de huéspedes. Es un lugar tranquilo, ¿verdad? Tranquilito. Muy bien. Pues fíjense aquí en el tablero. Está representando la noche. Cuando hay estrellas en el cielo es porque es de noche, ¿verdad? Sí. Y dice la historia que mientras las personas de la aldea, de la ciudad dormían, había una persona que se escurría por las calles, caminaba silenciosamente. Ah, Jonathan, ¿tienes idea de quién es esa persona? Muy bien, es Jesús. Jesús salía de la ciudad y caminaba por las calles tranquilas y silenciosas. ¿Y sabes a dónde se dirigía él? A un lugar especial, como en el que hablamos ahorita. Un lugar preferido para él. ¿Cuál era ese lugar? El huerto del Getsemaní. Él se dirigía a este lugar y cuando llegaba allí, él hacía algo especial. ¿Qué era lo que hacía? Oraba. Jesús llegaba allí y se arrodillaba. ¿Entraba en contacto con quién? Su Padre Celestial. Muy bien. Allí era el lugar en donde él se sentía tranquilo, ese lugar sereno, y se oían por allí los grillitos y animalitos nocturnos, pero ese era su momento de esparcimiento, de tranquilidad en la que entraba en contacto con su Padre Celestial. Y cuando él oraba, hablaba con él. Él aprovechaba para decirle cuánto amaba a su Padre Celestial. Además, él le contaba también de las cosas malas que estaban a su alrededor y que lo ponían ¿cómo? Muy triste. Habían cosas que sucedían alrededor de Jesús, personas que tal vez decían cosas que lo lastimaban o cosas que veía el sufrimiento de la gente, ¿verdad? También aprovechaba Jesús para hablarle a su Padre Celestial de sus amigos especiales. ¿Se acuerdan quiénes eran? Los discípulos. Los discípulos que eran sus amigos y colaboradores especiales. Él le aprovechaba allí en ese momento para hablarle a su padre de las personas que venían enfermas a él y a las que él podía ayudar. Cada día esa era su costumbre. Salía de la ciudad y venía a su lugar especial. ¿Para encontrarse con quién? Con su Padre Celestial. ¿Y saben una cosa? Este no era el momento únicamente del día en el que él hablaba con su padre. Ya vamos a ver más adelante en el desarrollo de la historia en qué otros momentos él se comunicaba con su padre. Pero lo que sí sucedía era que este momento de comunicación y de relación con el Padre lo nutrían, lo hacían fuerte, porque Jesús aprovechaba para decirle al Padre: Padre, ayúdame a ser valiente, dame fuerzas y ayúdame para que cuando las cosas, el enemigo, Satanás, quiera ponérselas muy difícil, yo sea que valiente y las pueda soportar, porque tú me das la fuerza. Jesús le contaba todo eso al Padre. ¿Y saben una cosa? Después que él hablaba con su Padre Celestial, él terminaba de hablar con él. Ahora, ¿cómo creen que se sentía su corazón? Feliz. Feliz. Él se sentía pleno, lleno,
Ahora su corazón estaba listo para enfrentar el día. Ahora sí estaba en condiciones de recibir a toda esa gran multitud. La carita. Ah, ahora sí, muy bien. Ahora ya no se sentía tan triste y apesadumbrado. Ahora su rostro estaba como feliz. Ahora su corazón estaba lleno. Estaba listo para enfrentar el día y ahora sí estaba en condiciones de recibir a todas las personas que vendrían a él, a las cuales él tendría que hablarles, porque había tenido su momento de comunión ¿con quién? Su Padre Con su celestial. Padre. Y de él había recibido la Fuerza. fuerza para enfrentar ese día. Más tarde, durante el día, Jesús recibía a muchas personas y mientras él hablaba con ellas, les enseñaba, sanaba a los enfermos, él elevaba su pensamiento a Dios. Jonathan y Samuel, ¿te acuerdas que así nos enseñó la historia? Él, aunque no estaba hablando directamente con el Padre, su pensamiento estaba conectado con Dios, con su Padre Celestial. Le decía, Señor, ayúdame a enseñar las historias adecuadas, a utilizar las palabras correctas, que yo pueda sanar y ayudar a todos los que me necesiten. Por ejemplo, madres traían a sus hijos. Ellas con mucha alegría traían a sus hijos para que Jesús los bendijera, ¿verdad? Venían felices. Jonathan, ¿quién más venía a ver a Jesús? Madres suplicantes traían ¿a quién? Ayúdame. Traían a sus hijitos ¿cómo? Enfermo. Oh, ese niñito se nota que está muy delicado de salud. Lo traen allí acostadito en su cama. ¿Y qué hace la mamita? ¿Qué hace la mamita? ¿Le pide a quién? A Jesús. ¿Qué le pide ella a Jesús? Que lo sanara. Que sane a su hijito. ¿Y tú qué piensas? No te escucho bien. ¿Y tú qué piensas? ¿Que Jesús contestó su oración? Sí. Oh, y ese niño, por la gracia y el poder de Jesús, tin, 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 se levantó. Muy bien. Ese niño se levantó. Se levantó y ahora él estaba sano. Oh, cada uno de ellos tenía una necesidad especial. Y venían Jonathan ante Jesús, ya puedes sentarte, amor, para que él les ayudara. Y también ellos quedaban con sus corazones satisfechos al oír la palabra de bendición que Jesús tenía para ellos. Todo porque Jesús adquiría el poder que venía ¿de quién? Dios. De su Padre Celestial, de Dios. Esta historia de en cualquier momento, en cualquier lugar, tiene una invitación especial para nosotros. Él, nuestro Señor Jesús, nos invita que así como Él, cada mañana lo busquemos en ese lugar especial. ¿Se acuerdan del lugar especial en el que Jesús iba al inicio de la historia? El huerto del Getsemaní. El huerto del Getsemaní. Ese era su lugar favorito. Ahora nos toca a nosotros, Jonathan, tener ese lugar especial para usarlo cada día en la búsqueda de nuestro Padre Dios también, porque Él quiere que en cualquier momento, en cualquier lugar, le busquemos para ser llenados de su amor y que nuestro corazón se rebose de su amor. De Él recibamos la fuerza para enfrentar el día. Miren cuánto trabajo tenía Jesús para el día. Enseñaba la palabra, sanaba enfermos. Los niños, ¿qué le pedían los niños a Jesús que hiciera, Jonathan? Los bendijera. Ah, eso le pedían las mamitas, que los bendijera. Pero los niños, personalmente, ¿qué le pedían a Jesús? ¿Que le contara qué? Historias. ¡Historias! ¡Wow! ¿Cuánto tenía Jesús para hacer? Pero en ese espacio, en su huerto, allá, Él adquiría la fuerza para todo lo que tenía que hacer durante el día. Nosotros también podemos buscarle
En cualquier momento. En cualquier lugar. Ah, porque Jesús nos promete que en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿Él qué? Te estará escuchando. Estará escuchando. Recuérdame el versículo de memoria, Jonathan. ¿Cómo era? Cuando oren, yo escucharé. No te escuché bien. Otra vez, claro y fuerte. Cuando oren, yo los escucharé. Ah, así que en cualquier momento, en cualquier lugar, nuestro Padre Celestial nos Escucha. Nos oiga. Él nos escuchará. ¿Eso está escrito en dónde? En Jeremías. Jeremías 29:12. Jeremías 29:12. Eso promete el Señor. Y este mensaje de esta historia quiere dejarnos eso claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Jesús está dispuesto a escucharnos en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Ahora, mis niños y queridos hermanos, vivimos circunstancias difíciles, un poco estresantes. Este encierro tal vez nos está haciendo perder de vista de que Jesús está a nuestro lado. Pero, ¿saben? A Él debemos acudir cada mañana, en ese lugarcito especial en el que tú destines en la casa para que hables con Él. Y no solamente durante la mañanita, sino durante todo el día. ¿Qué va a hacer Jesús? Va a estar atento en cualquier momento, en cualquier ¿qué? Lugar para escucharnos. Para finalizar nuestra historia vamos a acompañarla de una linda canción que hemos usado durante toda esta semana. ¿Me acompañan, niños? Sí. Donde quiera que esté puedo orar y Jehová siempre me escuchará. Justo al despertar, luego al desayunar, le doy siempre las gracias a Jehová por las cosas de la creación. Yo le oro con el corazón. En la escuela también, cuando voy a comer, en silencio yo hablo con Jehová. Donde quiera que esté puedo orar y Jehová siempre me escuchará. Cuando voy a estudiar o me voy a acostar, donde quiera que esté, puedo orar. Amén. Que el Señor permita que estemos seguros de que Él puede escucharnos en cualquier momento, en cualquier lugar. Para finalizar, vamos a orar. ¿Qué te parece, Jonathan, si nos ayudas con la oración? Oremos, por favor. Gracias, Señor, por esta linda día que nos has dado. Escúchanos en todo momento y en todo lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora les quiero compartir este versículo que dice así: confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seáis sanados. Esto se encuentra en Santiago 5:16. Ahora vamos a orar, Kevin, para pedirle a Dios que nos ayude a nosotros también poder orar por cualquier persona que lo necesite, algunos amigos, algunas familias, y que nosotros también sepamos que el Dios fuerte siempre nos escucha. ¿Ok? Vamos a orar. Te pido, Jesús, que me cuide a mami, a papi y a Elvin, que te quiero mucho. Por favor, Dios. Cuida a todas las personas que te necesitan y ayúdanos, Señor,
a nosotros también orar unos por otros. En el nombre de Jesús, amén. Bye. Bye. Feliz sábado tengan todos. Me siento sumamente contenta de poder saludarlos por este medio que nos mantiene unidos a pesar de los tiempos difíciles que estamos pasando. Quiero traerles una palabra de aliento a todas aquellas personas que han sido afectadas por esta pandemia, compartiendo con ustedes mi testimonio de que hay un Dios maravilloso que tiene cuidado de sus hijos y obra milagros. En mi caso, todo comenzó con la pérdida del olfato y dolor de garganta. Al pasar los días, mi salud empeoraba y era una debilidad constante la que sentía. Una mañana traté de levantarme y comenzó a faltarme la respiración. Mi hijo llama a la ambulancia y me trasladan al hospital con oxígeno. La radiografía mostraba una infección respiratoria. Me enviaron a la casa, tomé antibióticos y parecía sentirme mejor, pero los síntomas volvieron y esta vez más fuerte. Fue ahí cuando me dio otro ataque respiratorio. La ambulancia llegó, pero esta vez negaron asistencia porque ya no había lugar en el hospital. Mi esposo me llevó entonces a otro hospital donde me admitieron e hicieron pruebas, entre ellas la de COVID-19, y una radiografía mostraba una mancha en el pulmón derecho. Tenía neumonía. Para mi sorpresa, me enviaron a la casa sin darme tratamiento alguno o medicina. A los 2 días me dan el resultado para COVID-19 y sale negativo. Dimos gracias a Dios por eso. Pero necesitaba tratar la neumonía. Pude acceder a una consulta con el doctor, que al ver los resultados de mis análisis no tenía dudas de que mi test fuera un falso negativo, ya que tenía todos los síntomas. Me prescribió 2 antibióticos, uno de ellos me dio efectos secundarios fuertísimos. Fueron semanas intensas de mucho dolor, temor e incertidumbre. Aunque puedo decir que en medio de tanta aflicción pude sentir la presencia del Señor. Meditando en todo lo que pasé y mi familia, una experiencia tan traumática como esta, puedo decir que aprendí a confiar y a depender completamente en Dios. Mi fe se fortalecía cada día a pesar de las circunstancias. Agradezco a mi familia en Cristo, sus demostraciones de cariño, sus oraciones constantes fueron escuchadas y el Señor obró en mí un milagro. Hoy me siento mucho mejor por la misericordia de Dios. En estos meses el trabajo de mi esposo se ha visto afectado. A eso se suman desafíos económicos como cuentas de hospital, compras de medicina y pagos de consultas con el doctor. Mas, sin embargo, el Señor suplió cada necesidad y no nos preocupamos por mañana, porque su palabra lo dice, porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano damos. Honramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Te invito a confiar en sus promesas. Él es fiel. Probad y ver.